es una técnica espectroscópica, enfocada para la detección, identificación, y cuantificación de moléculas, de acuerdo a su masa. Las ventajas que ofrece son la alta sensibilidad, es una técnica universal si es que queremos identificar proteínas, es una técnica rápida, a diferencia de todas las que vimos en anteriores vídeos, las cuales son tardadas. Pero, la principal desventaja, es que es una técnica destructiva, quiere decir, tal y como vimos en el vídeo pasado, si utilizas una muestra para esta técnica, ya no la puedes utilizar para otra técnica diferente, aparte, que exige una preparación especial de la muestra antes de proceder a la técnica. La espectrometría de masas tiene muchos campos de aplicación, ya que permite detectar modificaciones en la estructura de una proteína, permite monitorizar reacciones proteínicas tales como las enzimáticas, evalúa la secuencia de nucleótidos, etcétera, etcétera, etcétera. Mi profesor nos dijo esto: el primer campo médico que se nos debe ocurrir en donde se emplea la espectrometría de masas, es en la pediatría, nos ayuda a evaluar las enzimas biológicas en un infante, y averiguar cuál de ellas no está funcionando, o presenta una mutación. En este vídeo vamos a poner en práctica varios de los conceptos de química que todos hemos visto desde la secundaria, pero tranquilos, algunos los diré, mientras que otros no. Veremos un poco de historia. El primer fundamento para la espectrometría de masas se remonta a finales del siglo XIX, por Joseph John Thomson, así es, el mismo que introdujo el modelo atómico que lleva el mismo nombre. Thomson descubrió que descargas eléctricas en gases, daban iones como producto. Y dichos iones, podían adoptar diferentes trayectorias de acuerdo a la masa de estos, cuando pasaban a través de un campo electromagnético. Ahora bien, Francisco William Aston, uno de los aprendices de Thomson, desarrolló varios espectrómetros de masas, en los cuales se aplicaba el principio dado por Thomson, que los iones eran dispersados por sus masas, y dichos iones eran enfocados de acuerdo a su velocidad. Ahora, en la década de los 40, se construyeron los primeros espectrómetros de masas, uno de ellos llevaba un nombre característico, el tiempo de vuelo, abreviado TOF en inglés. En estos, los iones son separados en base a sus diferencias en velocidad cuando son acelerados en un tubo de vuelo lineal. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que en primera, para una espectrometría de masas, necesitamos vaporizar o gasificar una muestra, necesitamos aplicarle una fuente de carga para originar iones, necesitamos un acelerador, y un campo electromagnético. Ahora, ya dejando la historia de lado, el fundamento de la espectrometría de masas, es que dicha técnica, está basada en la obtención de iones, a partir de moléculas orgánicas en fase gaseosa. Una vez obtenidos estos iones, se separan de acuerdo a su masa y carga, y finalmente se detectan por medio de un dispositivo adecuado. El espectrómetro de masas consta de las siguientes partes. El sistema de entrada de las muestras. En esta parte, aproximadamente un micromol o menos de esa cantidad de muestra, se convierte a estado gaseoso, y se introduce en la cámara de ionización. En la cámara de ionización, actuará una fuente de iones, en este caso un camión de electrones, lo que ocasiona que los componentes de la muestra se transformen en iones. Pero, ¿cómo sucede esto? En primera, un electrón choca con la molécula de la muestra, y le arranca un electrón, y ya saben, al quitarle carga negativa a una molécula obtenemos un catión, es decir, un ion con carga positiva, y dos electrones, uno es el que chocó contra la molécula, y el otro es el que fue arrancado de la molécula. En fin, en esta formulita está descrito lo que ocurre en la cámara de ionización. Ahora, otro proceso que ocurre en la cámara de ionización, aparte de la ionización, es decir, la generación de iones, es la fragmentación de la molécula. Es decir, tenemos el catión que se originaba del paso anterior, podemos fragmentar este último, produciendo ya sea cationes con un radical cargado, o cationes cargados, mejor conocidos como cationes radicales, más aparte el radical neutro. La única diferencia, es que en una se produce un radical cargado, en la otra, un radical neutro. Y se me olvidaba, hay varios métodos de ionización, al igual que de análisis de los cationes resultantes, no nos meteremos mucho en detalle como dije, pero para aquellos que quieran complicarse la vida, les dejaré el documento en la descripción del vídeo, o si simplemente quieren ir al grano y pasarse todo el documento grande por el forro, les dejaré un documento resumido hecho por mí. Perdón por la palabrota, pero siento que así los mantengo alertas y atentos. Ahora, la tercera parte es el acelerador de la muestra. Lo que va a hacer el acelerador, es incrementar la energía cinética de los cationes.
Y la cuarta parte, es un campo magnético, que va a originar una trayectoria, o mejor dicho, va a generar una trayectoria curva para dicho catión, dependiendo del tamaño o masa del catión, es decir, los cationes más ligeros seguirán una trayectoria, mientras que otros más pesados seguirán otra. En fin, mientras más grande la carga del catión, la desviación será menor. Así, se irán generando varios puntos de impacto, sobre la quinta parte, que es el detector de iones. Este último, para resumir y no alargar el sermón, simplemente va a detectar la relación masa-carga, o para ser un poco más específicos, el detector va a registrar dónde se produjo el impacto, y cuántas colisiones se produjeron ahí. De esta forma obtenemos dos medidas respecto a los iones, una mide el peso molecular de dicho ion, es decir, la relación entre la carga y la masa de dicho ion. Mientras que otra, medirá el número de moléculas que hay de dicho tipo de ion, conocidas como intensidad. En fin, los resultados se van a mostrar en forma de cromatogramas, y aplicando lo que dije hace unos instantes, dichos cromatogramas, en el eje de las X representa la masa y la carga, mientras que en el eje de las Y, representan el número de veces que están presentes dichos iones que han atravesado por el proceso. Pero, ¿cómo es que surgen dichos resultados? Para eso, tenemos que aplicar todos nuestros conocimientos de química. Supongamos que como muestra, utilizamos una molécula orgánica simple, como por ejemplo, la acetona. Como vimos en el fundamento de la técnica, primero, vamos a ionizar la molécula, quedando la molécula con una masa molecular de 58. Pero, esto no quiere decir que esta molécula sea la más común en el espectro. Ahora, como vimos, vamos a fragmentar la molécula, supongamos que la fragmentamos por uno de los enlaces sigma de la acetona, nos quedaría un radical metilo libre, y un ion acetilo, con una masa de 43, y dicho número 43 representa el pico más alto del cromatograma, denominado como pico base. Ahora, ya que vimos más o menos el fundamento del cromatograma, imagínense si realizamos el proceso en una molécula orgánica más compleja, como por ejemplo proteínas, nos dará esto, que es lo que conocemos como huella espectral, de la proteína. De modo que la huella espectral, es única para cada tipo de proteína, de cada organismo. Por cierto, algo que se me olvidaba, como dije antes, la muestra requiere un procesamiento previo, pero podemos realizar varios procedimientos usando la espectrometría de masas. El primero de ellos, es el análisis simple. En este caso, si usamos tejido, necesitamos hacer lo mismo como si fuéramos a realizar un western blot, congelar el tejido con nitrógeno líquido, macerarlo hasta obtener un polvo fino, y suspenderlo en un buffer para romper las células y obtener la proteína de interés. Dicha proteína, se somete a cromatografía HPLC para purificarla, y realizamos la espectro de masas, para obtener un cromatograma sencillo y rápido. Está de más saber que no es necesario conocer la proteína de interés. Si la huella espectral de una proteína desconocida no coincide con la huella de alguna proteína conocida, obviamente estamos hablando de una proteína que no conocemos. En el caso de la imagen que ven en pantalla es una proteína conocida, de un anticuerpo monoclonal, el rituximab, la comparamos con un biosimilar, demostrando que casi tienen la misma huella espectral. Ahora, en esta imagen tenemos un fármaco que inhibe al factor de necrosis tumoral, usado en enfermedades reumáticas como la artritis, pero, tenemos un medicamento biosimilar, que evidentemente, no presentan la misma huella espectral. El segundo procedimiento, es la secuenciación proteica. Se realiza el mismo procedimiento que en el paso anterior, solo que, ahora los picos ya no nos dirán la frecuencia de la fragmentación, sino, la frecuencia de iones, ya sea iones B, o iones Y. Un ion Y, es aquel que retiene la carga positiva en la región C terminal, es decir, el radical carboxilo, mientras, que el ion B es aquel que retiene la carga positiva en la región N terminal, es decir, el radical amino. Los resultados del cromatograma se ordenan de forma inversa, es decir, el ion Y1 se correlaciona con el ion B8, y el B1 con el Y8 por solo poner un ejemplo. Se restan los índices masa-carga de cada uno, generando así un índice que nos indica un aminoácido, de forma que correlacionando varios puntos, se puede obtener la secuencia de aminoácidos de un péptido, o una proteína. Ahora, vamos a la parte práctica. Para ello pondremos un ejemplo sencillo y de los más clásicos, el primerito que se nos viene a la mente cuando hablamos de espectro de masas. Supongamos que ya hicimos el segundo paso del western blot, es decir, ya tenemos las proteínas posicionadas en nuestro gel de poliacrilamida. Paso 1, preparación de la proteína.
Primero, con ayuda de un bisturí, cortamos la porción del gel donde se encuentra la proteína de interés. Añadimos 500 microlitros de agua destilada, y agitamos en un vórtex, esto será para disolver el gel. Tras 15 minutos de agitación, descartamos el sobrenadante. Ahora, agregaremos 100 microlitros de solución de acetonitril o al 50%, y otros 100 de bicarbonato de amonio 50 milimolar. Agitamos nuevamente, hasta que la solución quede transparente. Y realizamos otro lavado con acetonitrilo y bicarbonato de amonio, esto es para deshacernos del gel y del colorante, y así quedarnos con la proteína de interés. Paso 2, digestión. Ponemos la solución del paso anterior en un nuevo tubo Eppendorf, y añadimos 5 microlitros de tampón de digestión, constituido por tripsina y bicarbonato de amonio, e incubamos a 37 grados por 45 minutos. Tras esto, eliminamos el sobrenadante, y añadimos 5 microlitros de bicarbonato de amonio, e incubamos en una estufa para tubos, a 37 grados. Paso 3, extracción de los péptidos. Añadimos 3 microlitros de una solución de acetonitril o al 50% y de ácido trifluoroacético al 1% y sometemos a sonicación, por 10 minutos. Recolectar el sobrenadante, y repetir el procedimiento otras 2 veces. Paso 4, identificación de las proteínas, por medio del método de ionización láser asistida por matriz. Si se fijan en el documento que les dejaré en la descripción, este tipo de ionización nos permite identificar proteínas grandes, lo que es el elegido para identificar proteínas a partir de aislados en gel. Primero, preparamos la matriz, suspendiendo 4 miligramos de ácido alfa-ciano 4-hidroxicinámico, añadimos 200 microlitros de acetonitril o al 50%, y 1 microlitro de ácido trifluoroacético al 0,1%. Colocamos el aislado de proteínas, y mezclamos con 1 microlitro de la solución preparada en el paso anterior, sobre un trozo de parafilm. Y colocamos esta muestra en cada uno de los pocillos de la placa portamuestra. Antes, tenemos que calibrar el aparato. Se calibra por 3 parámetros, una proteína de referencia con una masa conocida, la frecuencia de los disparos, y la intensidad de ellos, aparte, en qué dirección vamos a incidir el láser. También me sé un procedimiento en donde se usa esta técnica para identificar proteínas bacterianas, y con ello identificar de forma precisa la especie bacteriana. La microbiología e identificación de especies bacterianas es una de las aplicaciones más comunes de la espectro de masas. Si buscan en Google protocolos para MALDI-TOF, les aparecerán varios procedimientos para aislamiento de proteínas bacterianas, y su posterior identificación con la técnica. Y esto es, porque simplemente, si identificamos bacterias por medio de las técnicas microbiológicas tradicionales, es decir, medios de cultivo, pruebas bioquímicas, nos llevaría bastantes días, aparte que, por si no sabían, existen bacterias, que ni siquiera nos enseñan en las clases de bacteriología, y que no se pueden identificar con las técnicas microbiológicas tradicionales. Entonces, para ellas solo queda identificarlas mediante su huella espectral. Veremos el procedimiento rápidamente. A un cultivo positivo, se toma una asada y se suspende en 1 mililitro de agua, y se centrifuga a 500 revoluciones por minuto, por 5 minutos. Esto es para remover el agar, las células, y demás cosas que no necesitamos. Desechamos el sobrenadante, y repetimos el paso 2 veces más, pero esta vez centrifugando a 10.000 revoluciones por minuto. Después del tercer lavado, nos debe quedar una pelota de proteínas bacterianas. Añadimos 1 mililitro de ácido fórmico, e incubamos por 5 minutos a temperatura ambiente. Tras la incubación, añadimos 1 mililitro de acetonitrilo, lo agitamos en un vórtex, y centrifugamos a 10.000 revoluciones por minuto por 2 minutos. Se toman 1 mililitro del sobrenadante, y los colocamos en la placa portamuestras, añadimos la solución de matriz, e iniciamos el proceso automatizado. Aquí podemos ver el perfil de proteínas, o la huella espectral de diversas bacterias. 2 de ellas ya son muy conocidas, las otras no tanto, y aparte que estas difícilmente las identificaríamos usando técnicas microbiológicas tradicionales. Les dejo todas estas imágenes de huellas espectrales de proteínas bacterianas. Veamos un caso clínico, algo complicado. Paciente de sexo masculino, de 69 años de edad, con antecedente de hipertensión arterial crónica, tabaquismo. Tiene antecedentes de una cirugía de sustitución valvular aórtica, por estenosis aórtica en 2015. Sus signos vitales son normales.
Examen cardíaco muestra un shock sistólico aórtico de intensidad 3/6. Exámenes de laboratorio revelan hemoglobina y leucocitos bajos, la gasometría arterial revela una acidosis metabólica. La química sanguínea revela electrolitos normales, azoemia y creatinemia. También revelan albúmina baja, y lactato deshidrogenasa elevada. Se realizaron también proteína C reactiva y factor reumatoide, que se muestran elevados. El examen general de orina revela proteinuria, hemoglobinuria y hematuria. El electrocardiograma revela prolongación del segmento PR, presencia de ondas P antes del segmento QRS, el cual se muestra normal. Juntos, arrojan a un bloqueo auriculoventricular de primer grado. El electrocardiograma transesofágico revela una masa redondeada de 7 por 7 milímetros, que se adhiere al borde de la válvula izquierda, y se proyecta hacia la aorta en sístole. El hemocultivo revela cocobacilos gram positivos, agrupados en cadenas, alfa hemolíticos, catalasa y coagulasa negativos, presentan hemólisis alfa en agar chocolate, prueba PIR positiva. No muestran crecimiento en agar sangre. La colonia fue identificada por Malditov, como abiotrofia defectiva. El antibiograma revela susceptibilidad a cloranfenicol, eritromicina, vancomicina, levofloxacino y meropenem. El diagnóstico es endocarditis infecciosa. El caso sí está como para quebrarse la cabeza, pero vayámonos por partes. En el hemograma claramente nos indica un proceso infeccioso, pero ¿qué es lo que explica la hemoglobina baja? Es simple, esta bacteria que presenta actividad hemolítica está dañando los eritrocitos, los cuales apenas están casi a punto de demostrar una anemia, y la hemólisis con la actividad excretora están relacionados como sabemos. Los datos en el examen general de orina revelan claramente una hemólisis intravascular, característica en la endocarditis infecciosa. Los electrolitos están bien, lo que sugiere que es una infección localizada, o por lo menos semilocalizada. Ahora, la creatinina y el nitrógeno úrico sérico indican que el riñón está comprometido. Los cambios glomerulares de la endocarditis infecciosa son debidos al depósito de antígenos y anticuerpos en la microcirculación renal. La albúmina está disminuida, lo que significa que efectivamente el proceso infeccioso de la endocarditis ha avanzado hasta el riñón. Y por último, la lactato deshidrogenasa nos indica que evidentemente, hay un daño a nivel del corazón mayormente, pero eso no quita que también el riñón esté afectado por la infección. Ahora, hablemos de la gasometría arterial. Evidentemente hablamos de una acidosis metabólica, producto de que la endocarditis está asociado a un mecanismo de insuficiencia respiratoria parcial, lo que explica la presión de oxígeno baja. La presión de dióxido de carbono nos indica ambos, tanto acidosis metabólica como alcalosis respiratoria ligera, aunque no parezca es habitual encontrar uno, o los dos en un paciente con insuficiencia respiratoria por endocarditis. Ahora, la proteína C reactiva y el factor reumatoide nos indican un foco reumático inflamatorio de origen bacteriano, y eso está asociado a no solo los estreptococos hemolíticos. Les contaré, tanto Streptococcus pyogenes como abiotrofia defectiva pertenecen al orden de los lactobacilos, es decir, producen ácido láctico a partir de la fermentación de azúcares. Así que, lo primero que pensaríamos en un foco reumático es en el Streptococcus pyogenes, pero, tras este caso, creo que hasta ganas dan de hacer más estudios a fondo para sacarse de las dudas, y descartar unas cosas u otras. El electrocardiograma también nos dice algo, pero, lo primero que pensaría un doctor cuando se trata de un bloqueo auriculoventricular, es en un trastorno en el nódulo auriculoventricular, pero también, un bloqueo puede estar causado por otros fallos en las estructuras de conducción cardíaca. Primero que nada, las lesiones endoteliales por bacterias provocan la reacción inflamatoria localizada en primer lugar, pero, cuando las bacterias ya se extienden a otras partes del corazón, pueden ocasionar sobrecarga del ventrículo, pero si se extienden hacia el septum cardíaco, aparecen los trastornos de la conducción eléctrica del corazón. Entre dichos trastornos, se encuentran los bloqueos auriculoventriculares. Si no me creen, pregúntenle esto a cualquier cardiólogo. Ahora, hablemos de las pruebas microbiológicas. La mayor parte de las endocarditis se asocian ya sea a Staphylococcus aureus, o a Streptococcus pyogenes,
Pero, Staphylococcus aureus se descarta porque como sabemos son coagulasa positivos, y no producen hemólisis, pero tampoco es Streptococcus pyogenes porque primero que nada dicho estreptococo crece con mucha facilidad en agar sangre, pero, en este caso fue negativo, aparte como sabemos causa hemólisis beta, en el caso clínico es alfa, por lo que se descarta Streptococcus pyogenes, pero eso no quita que la bacteria que está detrás de esto, sea de la misma familia o orden que los estreptococos. Para eso se realizó la prueba con la espectro de masas, para sacar de las dudas que nos dejan las técnicas microbiológicas, y para descartar otros patógenos bacterianos.